Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el segundo capítulo de nuestro curso ICAMET. Hoy un tema espectacular. Vamos a hablar de las alteraciones metabólicas. Y tengo, por supuesto, a nuestro amigo y colega cardiólogo, doctor Gilberto. Bienvenido. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos un poquito. Bueno, muchas gracias, Oscar. Hoy vamos a hablar específicamente de esas alteraciones metabólicas que se ven en los pacientes con diabetes y con prediabetes incluso. Y esas alteraciones metabólicas son muy importantes porque todo ese sustrato, toda esa inflamación que se va a presentar nos va a cobrar una factura desde el punto de vista del riesgo cardiovascular. Ya sabemos que la causa número uno de muerte en los pacientes diabéticos no son las infecciones, no es la diabetes descompensada, no es la enfermedad renal crónica, son las enfermedades cardiocerebrovasculares. Se calcula que más o menos 2 de cada 3 fallecimientos que suceden en pacientes con diabetes pueden ser debidos a enfermedad isquémica coronaria o a insuficiencia cardíaca o a enfermedad cerebrovascular. Así que entender de dónde viene esta inflamación, entender lo que está sucediendo a nivel fisiopatológico en los pacientes con diabetes y con prediabetes también es muy importante. Y de verdad me da muchísimo gusto tener a un experto como tú, Oscar, que nos hable específicamente de este punto. ¿Por qué no nos resumes a todos cuáles son las alteraciones metabólicas importantes y tempranas que se van identificando en estos pacientes y cómo eso impacta negativamente el riesgo cardiovascular? Sí, ese punto es bien importante, Gilberto. Fíjate que cuando empezamos a hablar de diabetes, prediabetes y riesgo cardiovascular, yo creo que nos tenemos que remontar un poquito atrás y pensar en cuál fue la génesis de todo. Y sabemos hoy día que la resistencia a la insulina es como ese marcador inicial, es ese paso adelante en esa afectación metabólica. La resistencia a la insulina básicamente se produce porque crónicamente estimulo o hiperestimulo ese páncreas a producir insulina, básicamente por una dieta cargada de azúcares, industrializados y harinas refinadas y todo lo demás. Sabemos que el páncreas tiene una capacidad límite de generar insulina para estar estables, pero cuando sobrepaso esa cantidad de azúcares, pues tiene que producir más. Empieza esa fábrica a producir más, pero de mala calidad y no empieza a funcionar bien, empieza a haber una disfunción. Muchos tejidos se hacen resistentes, especialmente el tejido muscular, el tejido hepático, y hay otros que sí siguen siendo muy sensibles, como por ejemplo el tejido adiposo. Se sabe que la insulina es adipogénica, es proinflamatoria en exceso y empezamos a tener esa cascada. Luego ya viene la prediabetes y luego viene la diabetes, desde luego, con todas las complicaciones derivadas de los radicales de oxígeno, derivadas de los productos avanzados de la glicosilación y, por supuesto, el estrés oxidativo que se está generando. Ese estrés oxidativo a nivel endotelial, a nivel vascular, pues es catastrófico independientemente del órgano, si es riñón, si es corazón, si es cerebro. Entonces, nos vamos a ir para atrás y vamos a entender que la génesis está en ese primer gatillazo, en ese primer inicio que se llama resistencia a la insulina. Y es quizás ahí el momento ideal, o incluso, pues obviamente queremos que sea antes, pero quizás ahí sea el momento ideal para empezar intervenciones, ojalá no farmacológicas, en prevención, para luego evitar que esto avance, desde luego, Gilberto. Entonces, indudablemente hay una relación directa entre sobrepeso, obesidad y resistencia a la insulina y por consiguiente desarrollo de la diabetes. Sí, es que esa insulina es una hormona maravillosa y salvadora, pero que en exceso es una hormona adipogénica. O sea, si yo tengo exceso de insulina, cualquier tipo de dieta que lleve que me genere más insulina, pues me va a generar más adipogénesis. Es una condición que va un círculo vicioso, ¿no? Entonces, más obesidad, más resistencia a la insulina y sigue avanzando y avanzando, pues trayendo todas las complicaciones de las que ya hemos hablado. Y eso podría explicar por qué en la medida en que tenemos unos países con un estilo de vida mucho más occidentalizado, con estas dietas y con estos patrones de alimentación poco sanos, con un incremento marcado en la obesidad, de la misma manera las tasas de prevalencia en diabetes vienen subiendo en todo el mundo, ¿no? Es enorme lo que está creciendo. Ahora, fíjate que hemos dado palos de ciego, digo, palos de ciego en tema nutricional en la diabetes, por ejemplo, y la resistencia a la insulina. Recuerda que se satanizó en las grasas y entonces las malas eran las grasas animales y las cambiamos por grasas vegetales y por azúcares y se tradujo en una explosión mayor todavía de enfermedad cardiovascular, diabetes y obesidad. Correcto. Ahora pasamos al otro extremo y hemos ido dando palos de ciego. Cuando realmente nos concentramos en cuáles son esos factores realmente asociados a esta explosión de obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular,
cardiovascular, nutricionalmente hablando, encontramos unos factores ya muy establecidos, se llama ultraprocesados, ahí no cabe la menor duda, porque independientemente si son altos en azúcares o bajos en azúcares, si son grasas o no grasas, son alimentos que generan un deterioro metabólico ya ampliamente demostrado. Tú has tocado un punto supremamente importante y es el problema que tenemos muchas veces, incluso nosotros como médicos, para dar orientaciones nutricionales adecuadas a nuestros pacientes. Fíjate que hace un par de años en Circulation se publicó un artículo entre los cardiólogos ya graduados, a los cuales les preguntaban cuántos de ellos habían recibido entrenamiento formal en nutrición durante su subespecialización en cardiología, y el número era absolutamente bajo. Y supuestamente somos los médicos los que deberíamos entrenar y educar a nuestros pacientes en los aspectos nutricionales. Creo que ahí tocaste un punto fundamental y yo quiero invitarlos para que en el próximo capítulo nos acompañen para que hablemos en detalle, Oscar, de todas estas recomendaciones nutricionales, todos los tips que tú nos vas a dar, de cómo podemos orientar nosotros verdaderamente a nuestros pacientes para que ellos sigan recomendaciones basadas en la evidencia y sobre todo eficaces y efectivas para el control de su alteración metabólica. Entonces nos vemos en el capítulo número 3, Oscar. Definitivamente, Gilberto, tenemos que vernos y hablar de alimentación y nutrición para médicos de atención primaria, para poderle dar instrucciones a nuestros pacientes, porque aquí siempre nos han dicho en los textos que es que la dieta mediterránea, pero es que estamos en América, aquí no es el Mediterráneo, hay que aterrizar esa información a nuestra idiosincrasia, a nuestros países, con nuestras prácticas y nuestras rutinas de alimentación de forma sencilla para nuestros pacientes. De acuerdo. Entonces nos vemos, no se pierdan el próximo capítulo donde Oscar, que es un verdadero experto en este tema, nos va a hablar de las recomendaciones sencillas, cómo nosotros como médicos podemos informar y educar a nuestros pacientes. Nos vemos en el próximo capítulo.